Bueno, muchísimas críticas ha generado esta entrevista de Tucker Carlson, el famoso ex miembro del equipo de Fox News, que se ha dedicado, ustedes han visto, a hacer entrevistas aquí y allá, principalmente a figuras que son de la simpatía de la derecha internacional y en concreto de la derecha de Estados Unidos. Muchas de ellas muy polémicas. Hace apenas unas cuantas semanas habíamos visto la entrevista que le hizo a Javier Milei y ahora regresa en medio de otras tantas entrevistas con esta bomba de la entrevista a Vladimir Putin. En realidad es una entrevista que es una bomba desde el punto de vista periodístico, no tanto por su contenido, sino por haberla logrado. Muy difícil a periodistas occidentales lograr una entrevista con Vladimir Putin. Pero al verla con detalle, ustedes han visto la nota, se entiende en gran medida por qué Putin accedió a dar esta entrevista. Es una entrevista en la cual buena parte del primer segmento se dedica a la explicación tradicional y convencional que ha hecho Vladimir Putin de la historia de Rusia, la historia de su relación con Ucrania, la historia de la anexión de Crimea y cómo toda esa historia justifica su proyecto bélico actual tras la invasión a Ucrania. Es decir, es una entrevista que a Putin le sirve mucho para publicitar su propia guerra. En segundo lugar, es una entrevista que prácticamente carece de contrapreguntas. Después de preguntas más o menos interesantes, vienen unas respuestas que en muchos casos son desconcertantes, como por ejemplo cuando Vladimir Putin dice que en Estados Unidos no mandan los presidentes, sino unos oscuros personajes desde la CIA, y prácticamente no produce ningún tipo de curiosidad en el periodista esa clase de respuesta, pero también la ausencia de preguntas importantísimas, aunque pudieran ser incómodas, como por ejemplo, ¿qué dice Putin acerca de los señalamientos de que Rusia ha cometido en esta invasión a Ucrania crímenes de guerra, es decir, crímenes contra la población civil, que claramente generan un rechazo internacional y son observables desde el punto de vista de las leyes internacionales? O también preguntarle por qué y cómo se tomó esa decisión y qué implicaciones tiene el haber apresado a Alexei Navalny, al gran contradictor de Vladimir Putin. Nada de eso pasa con Tucker, y eso significa que la entrevista es prácticamente un paseo para Putin, donde dice tres cosas importantes. Una de ellas, que si Estados Unidos deja de mandar guerras a Ucrania, a las pocas semanas se acaba la guerra. En segundo lugar, que Ucrania es un estado artificial inflado por las políticas de Stalin. Y en tercer lugar, que nunca va a atacar a otro país miembro de la OTAN. Casi que está planteando las piezas ¿para qué? Pues para uno de los objetivos de esta entrevista. Uno de ellos sería, por supuesto, que estamos a pocas semanas, a un par de meses de las elecciones en Rusia, y este es un pantallazo grande para Vladimir Putin, aunque ya tiene asegurada ganar la elección, pero sobre todo de cara a las elecciones en Estados Unidos, donde seguramente Donald Trump, quien ha manifestado su simpatía por Vladimir Putin, si llega a ganar, va a buscar una reducción de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Es una entrevista que es desconcertante para el mundo, pero que es muy funcional a los propósitos de Putin, muy funcional a los propósitos de la ultraderecha en Estados Unidos, muy funcional a la campaña de Donald Trump.